láser de CO2 inmediatamente. No reporto ningún conflicto de interés con esta presentación. Vamos a desarrollar esta presentación con una pequeña introducción sobre la fototermólisis fraccionada, el mecanismo de acción de liberación con los medicamentos, las ventajas de la mascarilla Morphoskin post procedimientos láser y conclusiones. La fototermólisis fraccionada fue descrita en el año 2004 por el Dr. Meissen, en el cual se desarrollaron microcolumnas de daño térmico ablativo, dejando un tejido sano subyacente. Estas microcolumnas de daño térmico han tenido una evolución muy importante y mucho más ahora en la actualidad, sobre todo por el principio de liberación transepidérmica de medicamentos o de fármacos o drugs delivery, que en la actualidad está siendo muy utilizado con los láseres ablativos de CO2, incluso las frecuencias están fraccionadas, para el efecto terapéutico en diferentes circunstancias. Estas aperturas de microcanales generan unos dendritos que se llaman MEMS, posteriormente a la ablación de la columna, que se eliminan en los primeros días, en los cuales se empieza esa repitelización y neoformación del colágeno, y posteriormente hay la cicatrización y la formación de un colágeno nuevo. Digamos que este es el ciclo que hace la fototermólisis fraccionada con respecto a la piel. Estas columnas de daño microtérmico son lo más importante en el momento inclusive de colocar un medicamento o colocar alguna sustancia en estas microcolumnas para aumentar la sinergia de los tratamientos que vayamos a realizar. Cuando llamamos liberación transepidérmica de medicamentos, quiere decir que nosotros aplicamos un medicamento sobre el tejido, sobre estas microcolumnas que van a hacer un efecto terapéutico. Dentro de estas microcolumnas de daño microtérmico encontramos que si hacemos un efecto solamente ablativo como era anteriormente, donde prácticamente barríamos con la epidermis, pues el efecto terapéutico y la difusión de los medicamentos iba a ser un poco menor comparado con las microcolumnas de daño microtérmico o fraccionadas. ¿Por qué? Porque estas microcolumnas permiten la aplicación del medicamento y la difusión del medicamento de una manera más correcta y más apropiada para su efecto terapéutico. Aquí lo vemos, hay unas características importantes que tenemos que tener en cuenta. La densidad entre los puntos no debe ser mayor al 5%, o sea, está entre el 5 y el 10%, o sea que hay una distancia importante entre microcolumna, y esto tiene una razón de ser. La razón de ser es que la difusión del medicamento con el calor que emite esta microcolumna o al momento de hacer esta microcolumna, la difusión va a ser muchísimo mayor. Entonces, el medicamento que coloquemos después de un procedimiento láser tiene que ser el apropiado y tiene que estar indicado precisamente para este motivo. La otra es que estas microcolumnas, la difusión dura más o menos unas 6 horas y la difusión es obviamente mucho mayor que incluso cualquier otro medicamento, comparado con las otras formas de difusión de medicamentos, que no va a ser lo mismo. Muy bien. Hablando de los parámetros, lo que les decía, entonces las potencias generantes son potencias medias porque necesitamos hacer el microcanal. La duración del pulso, pues generalmente que estimulen un calor, pero no un calor muy grande, pues para no ser un efecto térmico que vaya a generar una irritación. Densidades entre los puntos entre el 5 al 10% porque el calor hace difusión y el medicamento que colocamos también. Entonces las fluencias generalmente están entre 2.23 y 3.49. Aquí vemos un paciente post inmediato de un láser de CO2 fraccionado, que el láser que yo utilizo pues prácticamente no lo deja rojo, es un láser de CO2 que incluso en este utilicé radiofrecuencia, pero sin embargo vemos que el paciente está bien, confortable, sino que empieza ya el eritema y el ardor de la piel y un poquito el edema, ¿no?
y un poquito la transudación. Entonces, en este momento, para colocar la mascarilla. La mascarilla, la ventaja que tiene son sus principios activos. Entre los principios activos, digamos, que hacen un efecto inmediato, está la lantorina, el bisobolol, está el bepantenol, que hacen un efecto terapéutico de antiinflamatorio, de cicatrización, de calmar el dolor y generar un efecto de reparación. Los otros componentes, digamos que serían más a largo plazo, que son el argilerine, que son la niacinamida, que son el paciente a quien nos está refiriendo que está bien, que mucho mejor para él. Le aplicamos la mascarilla en media cara para que ustedes vean el resultado después. Entonces aquí vemos, posterior a 20 minutos después, aquí vemos que este es el sitio no aplicado, el eritema, el brillo y el edema, y fíjense en este otro lado, en el cual pues ya está aplicada hace 20 minutos y la recuperación de la piel es muchísimo mejor. Aquí dejamos aplicada la mascarilla. Aquí vemos la aplicación de la mascarilla ya completamente, hay un efecto como de blanching, digámoslo así, pero incluso pues es por el efecto de los productos que tiene la mascarilla, los cuales hacen un efecto. Otra paciente. Estamos haciendo ahí los microcanales. Inmediatamente después vemos aquí el edema y el eritema de las mejillas. Vamos a verlo después de la aplicación de la mascarilla. La ventaja también que tiene la mascarilla es que es completamente estéril, que hablamos ahora del brote libre, y es que es importante que todos los microorganismos en estas microcolumnas de daño térmico sean productos estériles, que no generen hipertonización, que sean hidrofílicos, que en general puedan en el momento de la difusión del medicamento no hacer un efecto secundario. Los 20 minutos de aplicación, aquí vemos el confort de la paciente, prácticamente el eritema se fue. Aquí estamos viendo cómo se ve su aspecto posterior de 20 minutos de su mascarilla Morphoskin. Los resultados post, generalmente este protocolo con el láser, yo hago una aplicación de una mascarilla inmediatamente después del procedimiento y post 24 horas después del procedimiento. Con eso nosotros vamos a tener un resultado a largo plazo porque tienen, como les explicaba ahora, la liberación transepidérmica de medicamento tienen 6 horas de difusión en las primeras 6 horas de difusión del medicamento, se difunde más, entonces va a haber una mayor sinergia en el momento de hacer la reparación de la piel, y los canales están abiertos las primeras 48 horas. Entonces todo lo que hagamos en estas primeras 48 horas de aplicación de medicamentos apropiados para la recuperación de la piel, pues va a ser lo ideal. En la liberación transepidérmica de medicamentos, por ejemplo, si no tenemos acceso al plasma rico en plaquetas, esta es una excelente opción
para la recuperación de la piel y para un efecto terapéutico de formación de colágeno por los componentes que tiene. Tiene ácido hialurónico, tiene centella asiática, tiene argiberina, tiene niacinamida. Entonces, todas estas sustancias hacen un efecto terapéutico a largo plazo y podemos complementarlo con la terapia dermocosmética con excelentes resultados. Bueno, en general las conclusiones que puedo sacar de este tratamiento es que es una técnica fácil de realizar, es cómoda para el paciente, me va a disminuir el disconfort, también me va a disminuir los efectos secundarios después del procedimiento, eritema persistente, hiperpigmentación postinflamatoria, mejora la textura de la piel, el downtime prácticamente es nulo, pues muy poquito, y los efectos que se van a ver a largo plazo van a ser mucho mejor en cuanto al rejuvenecimiento facial. Bueno, eso quería contarles de mi experiencia con las mascarillas de Morteskin. Se las aconsejo notoriamente porque pues vemos los efectos tanto en el paciente como en el confort del paciente. Todos sabemos que a veces los láseres de CO2 son un poquito incómodos y dolorosos para el paciente, sobre todo en el post, pero digamos que desde que uso las mascarillas los pacientes se sienten bien, se sienten confortables y la sensación de dolor es prácticamente cero. La inflamación también disminuyó y el eritema. Entonces, muy recomendadas las mascarillas. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias y estaremos aquí pendientes para las preguntas.